Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por asistir a esta invitación, que es un entorno nuevo de capacitación que se ha abierto en torno a una nueva línea programática que lanzó el servicio recientemente y que está en funcionamiento desde el día, bueno, 1 de enero, pero formalmente desde el 2, que era lunes, ¿cierto? Y que tiene que ver con un proceso ya ambulatorio que va a reemplazar paulatinamente a los conocidos PPF en una lógica bastante más territorial y con participación activa de la familia y del niño, por supuesto, niño, niña, adolescente que es intervenido. Mi nombre es Felipe Pulgar, soy ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, encargado, coordinador de la Mesa Nacional Tripartita que tenemos con el Poder Judicial, el Servicio de Protección Especializada y con la Subsecretaría de la Niñez, y es en ese contexto en el que surge justamente la necesidad de mantenerlos al tanto de todas las reformas que vayan siendo informadas por parte del servicio a la mesa para que el mundo judicial, ¿cierto? Los jueces, ministros, jueces, consejeros, funcionarios, puedan tomar conocimiento directo de aquello y hacer todas las consultas de rigor. Les quiero comentar que este seminario está siendo grabado, por lo tanto lo vamos a remitir después a los ministros para su revisión, y además tenemos harto material que compartir con ustedes para que conozcan un poco esta nueva línea programática que, reitero, ya está en vigencia, ya está operativa. Contarles además que la estructura de la capacitación la hemos pensado de la siguiente forma, muy simple. Doña Angélica, que está presente, yo la voy a presentar ya pronto. Ella va a hacer la exposición por parte del Servicio de Protección y luego aproximadamente una media hora, y luego de eso vamos a abrir una ronda de preguntas. Por lo tanto, la idea de la capacitación es que no se extienda más allá de unos 50 minutos o una hora para que ustedes también puedan hacer sus quehaceres funcionarios y o personales, ¿no? Y finalmente comentarles que esta capacitación además ha sido abierta para los profesionales y funcionarios de los centros de observación, control y cumplimiento de medidas de protección de todas las cortes de apelaciones del país. Invitación que fue remitida a través de los ministros encargados de los asuntos de familia de estas cortes, para que también puedan participar, considerando básicamente que se trata de una de las líneas que tienen, respecto a las cuales hay que hacer seguimiento en virtud del RUS, del registro, ¿cierto? Dicho eso, entonces, doy paso a Angélica Martínez. Ustedes ya la conocen, ella es jefa de proyectos del Servicio Nacional de Protección Especializada, y quedamos atentos a su exposición. Angelita, tienes la palabra. Estás con el micrófono muteado. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. En esta ocasión voy a presentar el programa, como bien decía el ministro, de acompañamiento familiar territorial y su complementario de ejecución conjunta, que es el programa de prevención focalizada. Bueno, para nosotros como servicio es muy importante estas instancias que, más que de capacitación, tienen que ver con poder entregar información que sea relevante para comenzar a familiarizarnos, ¿cierto?, con la nueva oferta del servicio. Eh, es importante algunas consideraciones cuando hablamos de la nueva oferta. Más que pensar que los modelos reemplazan de manera lineal la oferta que existe hoy día, es importante tener presente que se están generando nuevas maneras de mirar la infancia vulnerada, ajustándonos, ¿cierto?, a todas las investigaciones que hay de manera nacional y de manera e internacional. ¿Y por qué esto es relevante? Porque, si bien es cierto, hoy día, para que se pueda ir entendiendo y desagregando la oferta antigua con la oferta nueva, es que el PPF comienza a desaparecer y comienza a entrar el programa de acompañamiento familiar territorial, que, como vemos, es el primer programa de intervención. Esta capacitación informativa lo hicimos con el diagnóstico clínico especializado, que es uno de los programas más gravitantes, porque es la puerta de entrada. El día de mañana ninguno de nuestros niños debiera ingresar al sistema sin tener un diagnóstico especializado, independiente de que se requiera una
¿cierto? Un cuidado alternativo paralelo al diagnóstico, pero lo que quiero decir es que la oferta se va transformando en una oferta más moderna, con más herramientas para la intervención. Por lo tanto, si los programas van supliendo otros programas, no es que funcionen de la misma manera, funcionan de manera distinta. Vamos a tener el abanico para atender a todas las niñas, niños que requieren de la atención especializada, pero la transformación de la oferta está basada en evidencia, está basada en la experiencia que tiene el propio servicio, que es un continuador del CENAME, ¿cierto? Con las buenas prácticas, con aquello que se va conociendo, con aquello que funciona mejor y con lo que no. Tenemos, ¿cierto?, un marco normativo que nos indica que tenemos que tener, por ejemplo, programas complementarios de ejecución conjunta, que eso complica un poquitito el entendimiento, pero en definitiva tenemos que entender que todos los programas que tienen un complementario de ejecución conjunta son modelos de intervención, son programas de intervención integral. Dicho lo anterior, ahora vamos a ver el programa de acompañamiento familiar territorial, que tiene su complementario de prevención focalizada. El programa de acompañamiento familiar, que es un modelo integrado de intervención. ¿Y por qué es importante tener claro? Porque las derivaciones no es que yo las haga o al acompañamiento familiar o al programa de prevención focalizada. Es un modelo integrado de intervención y es así como se tiene que entender. Es un solo modelo de intervención que está compuesto por dos programas: el acompañamiento familiar territorial y el prevención focalizada. Comparten director, comparten casa, son los mismos niños, las mismas familias, el mismo personal administrativo. ¿Sí? Entonces tenemos que el programa de acompañamiento familiar territorial tiene acompañantes terapéuticos y, me dan un segundo, un momento por favor. Mientras tanto, en el chat pueden ir haciendo las Sí, un preguntas. momento. Hay una Q&A, question and answers, preguntas y respuestas. Les vamos a ir contestando las que tengamos ahí, pero de todas maneras las preguntas las pueden hacer al final que termine Angelita. Y además hay una ya solo para rellenar. Este es un proceso de instalación que ha definido el servicio que hace paulatino y Angelita les va a contar un poco cómo es el proceso. Y ahora sí, perdón que tenía un problema Vamos. técnico, pero ya. Entonces, como les explicaba, ¿por qué es tan importante partir con esta definición del modelo integrado de intervención? Porque alguien podrá decir, bueno, pero si es el mismo programa, ¿para qué tienen dos programas en uno? Bueno, porque nosotros también tenemos un marco normativo y el marco normativo dice que tenemos que tener programas complementarios de ejecución conjunta. Por lo tanto, esta lámina que ustedes ven acá da a entender cómo se estructura los funcionarios, ¿verdad?, y los profesionales que van a configurar el equipo integrado de intervención, que es el que se ve aquí al lado, ¿verdad? Entonces vamos a tener acompañamiento familiar territorial, vamos a tener programas de prevención focalizada y estos son los interventores, ¿cierto? Entonces tenemos que los acompañantes terapéuticos van a intervenir en el componente de intervención, que es el acompañamiento terapéutico al niño y el acompañamiento terapéutico a la familia. Y los gestores territoriales van a trabajar con estos niños y con estas familias el fortalecimiento de recursos de los niños, de sus familias, fundamentalmente en el espacio comunitario, en el lugar donde se desenvuelven las niñas, los niños y los adolescentes. Por eso que el programa tiene este nombre, ¿cierto? Acompañamiento familiar territorial, porque una de las cosas importantes es que no podemos forzar que las niñas, los niños, los familiares o los adultos a cargo de los niños siempre tengan la disposición, las ganas de ir al programa. Y cuando no van, rápidamente uno puede colegir que no le interesa, no tiene adherencia, pero eso yo lo debo trabajar primero. Yo tengo que intencionar que la gente pueda ir al programa. Y si no puede por cuestiones laborales, por problemas de salud, será pues entonces el programa el que vaya donde está la familia y donde está ese niño. Y es allí donde se haga el trabajo.
Es muy fácil castigar a la familia, castigar a los niños que no tienen ganas de ir al programa. Es decir, nosotros como servicio también tenemos que hacernos cargo de que hay refractariedad y que es parte de la sintomatología de la población vulnerada. Y la población vulnerada no son solo los niños, hay padres que también vienen de historias de vulneración. Por lo tanto, aquí vamos a ver cómo también se intenta, de alguna manera, tener esta mirada transgeneracional del maltrato y de la violencia. Entonces, vamos a preguntarnos qué no es el programa de acompañamiento familiar territorial. Yo les decía, no es un PPF 2.0, no es que lo reemplace, no es que funcione igual, no es que me pueda decir, hoy, pero es que el PPF antes hacía esto. Hoy día el programa de acompañamiento familiar territorial tiene una mirada distinta, una forma distinta de intervenir, que estamos apuntando a que sea muchísimo más beneficiosa para nuestras niñas y nuestros niños y por supuesto y por sobre todo a su familia. No es un programa base con un adosado. Quienes conocen cómo funciona el sistema saben, ¿verdad?, que las residencias, porque antes solamente el cuidado alternativo tenía un adosado y que básicamente era inyección de presupuesto. Hoy día es un programa complementario de ejecución conjunta que inyecta recursos, por supuesto, pero también orientación técnica, también funcionarios, su matriz lógica, tiene que cumplir con objetivos. Un programa de mediana complejidad. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque cuando hablamos de mediana, alta o baja complejidad, estamos diciendo que a nuestros niños solo los estamos atendiendo desde una mirada unidimensional, es decir, la situación de vulneración de la que fueron víctimas. Y eso lo hace ser más complejo, menos complejo. ¿Y qué hacemos hoy día? ¿Qué es lo que hace el diagnóstico clínico especializado y qué es lo que hace el servicio? Incorpora un dossier de evaluación que nos permite, que es un dossier de evaluación que es transversal a toda la oferta y que nos permite mirar la tridimensionalidad de nuestras niñas y nuestras familias. En todas las dimensiones, la situación del niño, cómo vivencia la situación de vulneración, cómo está esa familia, cómo está entendiendo, cómo está acogiendo esa situación y el entorno en todas sus fases. Por lo tanto, ya no solo miramos la complejidad ni ordenamos la oferta en base a lo que es más o menos complejo. Y esto es determinante para entender que los programas y la transformación de la oferta no es lineal de un programa a otro, ¿sí? Se tienen que acercar, pero también le vamos a agregar cierta dificultad, no porque queramos agregarle dificultad a la derivación, sino para que podamos mirar en su totalidad la realidad de ese niño, que no es solo la vulneración que sufrió, es mucho más. Es muy distinto si yo tengo una familia que quiere acompañar a ese niño o una familia que no quiere acompañar. Y eso va a cambiar hasta el modelo en el cual el niño sea atendido. Entonces, hay que sacarnos, ¿cierto?, la forma antigua de decir este niño es poco complejo, va al PPF, entonces ahora va al acompañamiento familiar. Va a depender también de las otras variables que miremos a la hora de hacer el diagnóstico. Y por otra parte, el PPF tenía, ¿cierto?, como exclusivamente centrado en el fortalecimiento de habilidades parentales. Hoy día, cuando miramos las capacidades de cuidado de una familia, uno de los aspectos de las capacidades de cuidado tiene que ver con el fortalecimiento de habilidades parentales, pero no es tan reduccionista solo a eso, tiene muchas otras variables. Todo este tipo de cosas que yo les estoy hablando de la evaluación y de cómo el equipo de diagnóstico clínico especializado y los mismos equipos de intervención a partir del dossier de evaluación van a encontrar la literatura, las herramientas, cómo evaluar estas 4 dimensiones. Entonces, vamos a ver cuáles son los aspectos centrales del modelo. Tenemos que es un modelo integrado de intervención que comprende 2 programas, el de acompañamiento familiar territorial y el de prevención focalizada. El acompañamiento familiar va a atender niños y niñas que estén en desprotección inicial e intermedia. Todas estas definiciones están dadas en
el dossier, en el diagnóstico clínico, en la orientación técnica del acompañamiento familiar, que no tengan trayectoria previa en la red. Y esto es, porque ustedes podrían decir ahora, bueno, pero ¿cómo lo hacemos con todos los niños que ya tenemos derivados a PPF y que ahora se van a traspasar a acompañamiento familiar y que tienen trayectoria? La vida no es blanco-negro, no es lineal. Poco a poco vamos a ir ordenando, tenemos años, esto no, por supuesto que vamos a tener niños en acompañamiento familiar que venían de PPF, ¿cierto? Y que tienen trayectoria en la red. Pero poco a poco hay que ir ordenando la intervención, ordenando las derivaciones. Entendemos que esto es más complejo, que nos vamos a demorar un tiempo, pero de manera purista el programa va a intencionar permanentemente a la atención en desprotección inicial e intermedia sin trayectoria en la red. Porque ¿qué es lo más importante de este programa? Es que no se cronifique la vulneración de derechos. ¿Sí? Eso es lo más importante y para eso necesitamos una familia muy disponible, una familia que esté dispuesta al trabajo terapéutico, a participar de actividades de fortalecimiento de sus habilidades, de sus capacidades de cuidado, de fortalecer los vínculos con las niñas, con los niños. Entonces estamos hablando de niños, de niñas, adolescentes que tienen desprotección inicial e intermedia, sin trayectoria y que han tenido experiencias adversas de violencia, que les permitan, ¿cierto?, desarrollar su agencia personal. Y con la familia, ¿cierto?, prácticas de crianza reflexiva. Vamos a ir viendo cómo se definen, ¿verdad?, estos conceptos, como por ejemplo agencia personal, crianza reflexiva, que son conceptos que estamos incorporando, ¿cierto?, en las nuevas orientaciones. Y por otra parte tenemos el programa de prevención focalizada, que está fundamentalmente enfocado en desarrollar cierto fortalecimiento de las potencialidades de las niñas, de los niños, trabajar en el territorio. Los gestores territoriales fundamentalmente van a trabajar de manera grupal, ¿sí?, tanto con los niños como las familias o con grupos de familia en el territorio. Por ejemplo, si hay un niño que la familia necesita que se entienda su situación en el colegio, por ejemplo, ese gestor territorial podría desarrollar alguna actividad en el colegio de manera masiva, con varios papás, con varios niños. La idea es que los equipos, uno, salgan de la oficina, dos, se abran a la posibilidad de hacer diversas cosas que sean siempre beneficiosos para el niño, para la niña, para la familia, para el adolescente. Porque cuando nos restringimos a ciertas cuestiones muy estructurales, es decir, la familia y el niño tienen que venir a sesiones, ¿verdad?, a la oficina. Y si no vienen, entonces no están adhiriendo. No, insisto, nosotros tenemos que hacer que quieran adherir, que les parezca atractivo, que les parezca interesante, que sientan que le podemos entregar herramientas a ellos, a los niños, a sus familias. Es muy importante poder llegar a la comunidad, llegar al territorio, al lugar donde se desarrolla la vida de los niños y de las niñas y sus familias. Entonces, insistimos, y en esto vamos a ser majaderos, que es un modelo integrado de intervención, ¿cierto? Porque es un modelo que integra dos programas, los participantes son lo mismo, y su fundamental foco tiene que ver con la interrupción y resignificación de las experiencias de violencia. Si ustedes se fijan, aquí no estamos hablando de trauma ni de trauma complejo, estamos hablando de experiencias de violencia. Por lo tanto, ¿qué lo que sí es este modelo? Es un modelo que integra dos programas, es un nuevo modelo de intervención familiar, lo que yo les explicaba, que es un modelo que va a la familia, que llega a la familia, que va a estar en la familia, en su lugar donde la familia se desarrolla, un lugar que le sea familiar. Y es un modelo que aborda la desprotección inicial y la desprotección intermedia. Entonces, decimos que el programa, perdón,
Uno de los objetivos es contribuir, ¿cierto?, a la interrupción y a la resignificación de experiencias de violencia al interior de la familia. Y los objetivos específicos: desarrollar ciertos procesos terapéuticos con el niño o niña adolescente para el abordaje de sus experiencias adversas de violencia que permitan el desarrollo de su agencia personal, y realizar procesos de acompañamiento terapéutico a la familia o los adultos que estén a cargo, ¿cierto?, para el desarrollo de prácticas de crianza protectoras y que consideren las necesidades de los niños y adolescentes. Esto uno lo puede leer y decir, sí, es casi obvio, pero las orientaciones orientan y dan herramientas para poder realmente llegar a desarrollar actividades para que las familias puedan ir generando crianza más protectora, haciéndose cargo, ¿verdad?, de su propia realidad como padres, como madres. Los objetivos específicos de prevención focalizada: fortalecer los recursos y factores protectores del niño y el adolescente que han sufrido situaciones de violencia y de su familia que participan en el programa, y fortalecer la vinculación del niño, el adolescente y su familia con las redes de apoyo. Cuando hablamos de redes de apoyo, hablamos de algo muy importante, y no solamente tiene que ver con el consultorio, el municipio, el colegio. Cuando uno interviene con alguna familia y usted se acerca a una familia donde todo el mundo quiere ayudar a esa familia, tiene buena relación con los vecinos, con el más cercano, a una familia cuando uno quiere intervenir, que el vecindario odia, que no los quieren, que no tiene una red cercana, que los niños no tienen amigos, todas esas cosas van haciendo que uno pueda ir configurando la realidad de las redes de apoyo. Entonces hay que salir de la cosa más clásica. Va al consultorio, va al colegio, va al municipio, es mucho más. Las redes de apoyo es de lo más cercano a lo más estructural. Y la idea es que los gestores territoriales también puedan hacer un acercamiento a ese tipo de apoyo. Entonces vamos ahora a ver qué es lo que estamos entendiendo por lo terapéutico. Si ustedes se fijan, aquí hay un pequeño detalle que estamos haciendo y hablando de acompañamiento terapéutico al niño. No estamos hablando de acompañamiento psicoterapéutico, estamos hablando de acompañamiento terapéutico, un acompañamiento que cómo está entendiendo, ¿cierto?, regalado el acompañamiento terapéutico. Dice, a través de las cuales se contribuye en colaboración con las personas a producir los cambios necesarios en las experiencias subjetivas de estas y en su situación ambiental, con el fin de mejorar el bienestar psicosocial y reducir las condiciones perturbadoras de estas. ¿Qué quiere decir? En su situación ambiental, en un trabajo colaborativo con los niños, con la familia, en el ambiente. No es restringido a un psicólogo, al niño en una oficina. Es más allá, es intentar llegar a la realidad y a las emociones más profundas de las niñas, los niños y su familia. Entonces, el acompañamiento terapéutico, dice, entendido como un abordaje desde la cotidianidad de las personas. Tiene como propósito no solo intervenir en dependencias del programa, que es lo que yo les decía recién, sino también expandir el terreno de lo terapéutico a los tiempos libres, el territorio, el domicilio. Muchas veces cuando uno intenta hacer un proceso terapéutico o psicoterapéutico con un niño, con una familia, no da resultado. Los niños no hablan, se sienten cohibidos en los espacios de los programas. Por lo tanto, yo debo entender esa realidad y salir del lugar, e ir al lugar donde la gente se sienta más cómoda y donde el que se sienta más incómodo sea el profesional, porque debe tener las herramientas para poder hacer un proceso terapéutico y donde la familia sienta que realmente lo están escuchando. A veces uno dice, no, es que los niños te ponen a prueba. Todos nos vamos poniendo a prueba permanentemente. Usted a nosotros, nosotros a ustedes, los niños a sus papás, los papás a los niños, en fin. La idea es llegar a relaciones colaborativas. Y eso es lo que se intenta hacer en el territorio, en el domicilio, con las niñas, niños, los adolescentes y sus familias fundamentalmente.
Los participantes del programa entonces son niñas, niños menores de 18 años, ¿cierto? Que hayan pasado por un diagnóstico clínico. Esto tampoco se va a conseguir ahora en este primer traspaso, esto también va a ser paulatino, ¿sí? Y que ojalá no tengan, que tengan situaciones de desprotección inicial e intermedia y sin trayectoria. Como les decía anteriormente, esto va a ser paulatino. Por ahora sí vamos a tener niños con trayectoria que no van a tener diagnóstico clínico, pero como esto no es lineal y no vamos a partir borrón y cuenta nueva porque nuestros niños necesitan atención permanente, esto va a ser paulatino en el tiempo. Bueno, los componentes esta ya es la parte más tediosa del modelo, porque es lo más estructural. Entonces dice que tiene 3 componentes de intervención. Los profesionales que van a estar ahí tienen que profundizar, atender a estos componentes: el acompañamiento terapéutico al niño, el acompañamiento terapéutico a la familia y el fortalecimiento de recursos de niño y su familia. Y ya decíamos, ¿cierto?, que esto va más allá de lo psicoterapéutico, que sin duda está y si se necesita se profundiza, pero primero es ir abordando desde el acompañamiento terapéutico general, abarcando todos los lugares donde se desenvuelve el niño, lo mismo con la familia y lo mismo que hablábamos, ¿cierto?, del fortalecimiento de los recursos y los conceptos importantes que por ahora estamos poniendo de relevancia, ¿cierto?, en el acompañamiento familiar. Dice, tiene relación con experiencias adversas en niñas, niños y adolescentes, familias desde una mirada ecológica, mirada integral del maltrato y parentalidad reflexiva. Entonces, lo que vamos a entender por experiencias adversas, ¿cierto?, son eventos que potencialmente podrían ser traumáticos, pero para que un evento sea traumático no depende solamente del evento, depende también de otras situaciones que puedan estar afectando al niño. Tiene que ver con el entorno, tiene que ver cómo los adultos recepcionan estas situaciones de violencia que han vivido las niñas y los niños. Por lo tanto, no todas las situaciones de violencia se transforman como condición sine qua non en trauma complejo. Son potencialmente traumáticos, pero nosotros vamos a trabajar con los niños que han vivido situaciones de violencia. Van a haber otros programas que van a trabajar con situaciones de trauma complejo, pero por ahora vamos a trabajar en este modelo, con niños que han vivido situaciones que podrían haber sido, ¿cierto?, potencialmente traumáticas, pero que tienen un soporte familiar, que tienen un soporte social que les permite hacer un proceso de acompañamiento terapéutico. Sí, ese es el primer concepto. El segundo es familia desde una mirada ecológica. Nada podemos mirarlo de manera lineal, unidimensional. La familia es una institución cultural, social, es un concepto dinámico. Antiguamente mamá, papá, ni siquiera se podía hablar de divorcio, de familias divorciadas, madre soltera. Hoy día todo es considerado una familia. Una mujer sola con un perro, una mujer, un hombre con un hijo y una mascota. En fin, tenemos distintas maneras de mirar la familia y nosotros tenemos como profesionales y como servicio especializado que tener una gran amplitud para entender que lo más importante y que lo que vamos a entender por familia es un grupo de gente que tiene un vínculo afectivo nutricio y favorable para el desarrollo de todos sus integrantes. Por lo tanto, hay que mirar a la familia desde todas sus aristas, no hacer una mirada lineal, unidireccional de nuestras familias. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos la mirada intergeneracional del maltrato. Y esto es muy significativo porque la mayoría de nuestras niñas, niños y adolescentes, sus familias han sufrido maltrato, por lo tanto, su manera de criar tiene a la base un maltrato propio, una situación no resuelta, una situación no trabajada, no abordada. Por lo tanto, uno no puede dejar al libre albedrío y decir, bueno, sí, la familia tuvo un problema, pero ese no es mi problema es el niño. No, si es mi problema, lo tengo que derivar porque yo no me puedo hacer cargo de la situación, pero sí la tengo que mirar. Es decir, mire, usted tiene una situación, aquí hay maltrato intergeneracional, tiene que hacérselo ver, se le dan las alternativas, nosotros vamos a trabajar
entregando las posibilidades, no nos podemos hacer cargo. Estas son preguntas que nos han hecho. Una cosa es que yo tenga la capacidad de tener una mirada integral del maltrato y que yo sepa que hay maltrato intergeneracional y que esa familia, no puedo obviar que esa situación pasó, tengo que potenciar que vaya al lugar que corresponde para que la puedan atender o atender a él o a ella, y que eso sea beneficioso para el trabajo con el niño, niña, adolescente. Y por último, la parentalidad reflexiva. Si yo no soy capaz de mirar de manera multidimensional la situación de nuestras niñas y nuestras familias, malamente podría pedirle yo a ese papá, a esa mamá, que tenga una parentalidad reflexiva. Cuando hablamos de parentalidad reflexiva, estamos hablando de que yo, mamá, veo a mi hijo que está con un ataque de ira o que está con pataleta, antes de tratar de retar, qué sé yo, hacer una escalada de maltrato, tengo que entender y tratar de pensar qué le pasa, por qué está así. No siempre la solución es tan facilista, decir, no, que es manipulador, no, que es aquí. Es, es una parentalidad, como dice acá, basada en la mentalización, que es una de las formas que hay para intervenir con adolescentes, que tiene que ver con los procesos de mentalización que hacen los cuidadores, tanto los educadores de trato directo en los programas de cuidado alternativo, pero que el cuidado alternativo no es ni más ni menos que reemplazar una familia que no pudo tener a un niño en su casa. Por lo tanto, la parentalidad reflexiva se hace fundamental, que los padres o los adultos a cargo logren entender que si a este niño le está pasando algo no es porque quiere, sino es que algo sucede para que ese comportamiento sea de esa manera. Tenemos que ser capaces de incorporar esa manera de relacionarnos con nuestras niñas y adolescentes. Y los conceptos claves de la prevención focalizada tienen que ver con el fortalecimiento de recursos y la resiliencia comunitaria. Y el fortalecimiento de recursos es potenciar capacidades, habilidades personales, conocimientos acumulados con el tiempo y que le permitan a las familias buscar dentro de ellos mismos habilidades y capacidades de cuidado. Eso es lo que va a trabajar, ¿cierto?, el gestor territorial, que también apoyado por la dupla psicosocial en el acompañamiento familiar más individual, ¿verdad? Y la resiliencia comunitaria, que tiene que ver con las necesidades de no dirigir las intervenciones solo en corregir o eliminar los factores de riesgo. Ustedes se acuerdan, las trabajadoras sociales más antiguas ya, que tienes que lavar la ropa, que tienes que limpiar la casa, que tienes... O sea, tal vez tenemos que ser capaces de ir mirando un poquito más allá y entender por qué esa familia tiene ese comportamiento. Ya como lo decíamos, hay un conocimiento acumulado, ¿cierto?, de esa familia. Sabemos que a lo mejor hay maltrato intergeneracional, que hay una depresión a la base, en fin, son muchas cosas que van conformando a los seres humanos. Por lo tanto, mientras más capacidad tengamos de mirar de manera holística, no tan solo a los niños, sino que a los niños, a su familia y a las situaciones que cada uno va viviendo en torno, ¿cierto?, a los procesos de vulneración que puedan tener nuestras niñas, niños y adolescentes. Entonces, como decíamos, el equipo integrado de intervención son los profesionales, ¿cierto?, del acompañamiento, que tienen que tener formación teórico-práctica, son psicólogos, trabajadores sociales, y el gestor territorial tiene que tener conocimientos desde lo educativo, conocer lo comunitario, cómo funciona la comunidad. Esas son cuestiones fundamentales. El acompañamiento terapéutico, entonces, como lo decíamos anteriormente, no me quiero extender mucho porque ya se me acabó el tiempo, básicamente es aquí abordar con más detalle, ¿cierto?, cuáles son los objetivos cuando hablamos de fomento de la seguridad en su agenciamiento personal. Es favorecer un proceso de cambio en los niños, en las niñas, en los adolescentes, en la familia. Abordaje terapéutico, generar un vínculo, que los niños y las niñas crean en lo que yo les estoy diciendo. El profesional no tiene que ser ir a una atención obligada. Y para eso el niño tiene que entender que yo estoy
entendiendo lo que le pasa, que estoy mentalizando. Eso lo voy a demostrar en el abordaje terapéutico. Yo no puedo abordar de buenas a primeras, ¿cierto?, la vivencia de maltrato. Tengo que generar en él, ¿verdad?, que él sintonice con lo que le pasa, que me quiera contar. Un trato respetuoso de los tiempos y de las necesidades de nuestro sujeto de atención, eso es muy, muy importante. Y el acompañamiento familiar a las terapéutico a las familias va en la misma lógica. Yo no puedo tensionar, obligar, tengo que ser capaz de mirar de manera reflexiva, tengo que ser capaz de mentalizar en relación a esa familia, entender que puede haber maltrato intergeneracional. Durante muchos años el sistema ha castigado a los padres, tampoco le hemos dado la posibilidad o el tiempo o el espacio para entender por qué esa familia podría haber generado situaciones de vulneración para con un niño, niña o un adolescente. El fortalecimiento de recursos, ¿verdad? Decíamos, tiene que ver con el trabajo fundamentalmente en lo comunitario, tanto con las niñas, con los niños, con sus familias, y un trabajo muy fuerte en el intersector. Es decir, acá los gestores territoriales no necesariamente tienen que ser profesionales, psicólogos, trabajador social. Hay técnicos también que tienen un vasto conocimiento de la comunidad, de hacer trabajo terapéutico, de llegar a las comunidades y de acercarse a las niñas, a los niños, a los adolescentes, sobre todo en sus lugares de desarrollo más cotidiano. Y eso es muy importante porque si no deja de ser acompañamiento familiar territorial y se transforma en una oferta que se reduce o se constriñe a un espacio físico que tampoco es tan cercano o no necesariamente es tan cercano con de esa familia, tienes que tomar micro, en fin. Entonces lo importante acá es que tengamos la capacidad de flexibilizar la atención. Un caballero que trabaja, una mamá que trabaja todo el día hasta las 7 de la tarde, tendré que buscar alguna alternativa para poder trabajar con esa familia. No puedo decir no hay interés, no pidió permiso en el trabajo. No sabemos cuál es la realidad. A lo mejor nos toca también ir a hablar con, no sé, con con él o la jefa de esa persona. Hay que buscar alternativas, hay que favorecer la participación. Tengo que hacerle la vida más fácil, no regalarles cosas, no ser extremadamente paternalistas, pero sí tenemos que favorecer los espacios si queremos que la situación de esa familia mejore y fundamentalmente la atención y el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Esto es el modelo integrado de intervención. Aquí podemos ver los componentes, ¿verdad? Cuáles son las dimensiones que tiene cada uno de estos componentes y las acciones que se van estableciendo. Más o menos esto es más técnico y es lo que nosotros ponemos dentro del plan de intervención, que tiene, ¿verdad?, las distintas dimensiones, que tiene las acciones, que tiene los objetivos para poder llegar a dar cuenta de este modelo. Y esa sería la presentación